Hola a todos, bienvenidos a tu canal de Todo con JP. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Es algo que de corazón lo valoro y lo agradezco bastante. En el tema de hoy quiero hablar de la salud mental. Es un tema un poco complicado. Ya yo he hablado de esto muchas veces, pero es un tema incómodo, es un tema muy sensible, principalmente en los hombres. Porque por cuestión de ego, porque la sociedad está diseñada para que seamos fuertes, es algo que muchos hombres callan y que no se atreven a contarlo. Es algo que muchos hombres lo sufren a diario, pero no se atreven a decirlo. Te invito a que te quedes hasta el final de este video porque es un tema muy interesante y quizás te pueda ayudar a ti o a alguien que lo necesite. Y antes de entrar en materia, dale like a mis videos. Suscríbete si no lo has hecho. Así YouTube recomienda mis videos a personas que quizás lo necesiten. Mira, el tema de la salud mental es algo complejo. Yo no quiero que esto se vuelva un tema de géneros, una batalla de que hombres, mujeres, a quién afecta más. Esto no se trata de quién es más fuerte o de quién es más débil. Pero sí es una realidad que en el mundo actual el hombre se calla estos temas. El hombre no se atreve a decir estas cosas porque cuando lo hace se cataloga como débil. El hombre tiene miedo a que lo juzguen. Te lo digo porque es algo que yo viví por muchos años. Muchos hombres no se atreven a contar su historia. En mi caso, yo venía padeciendo con el tema de la salud mental por años. Con el fallecimiento de mi madre, de mi hermana, de mis abuelos maternos. Yo comencé a experimentar cosas que yo simplemente no las hablaba. Cosas que por 10 años seguidos yo pretendía estar bien. Yo tenía una sonrisa fingida. Yo trataba de llevar una vida normal. Yo era de lo que le preguntaban, ¿y cómo estás, Juan Pablo? Yo decía, estoy bien. Y cargando en mis hombros un peso que era más grande y más fuerte que yo. Entonces, ese es uno de los motivos por el cual yo toco estos temas. Porque son verdades que no muchos hombres se atreven a decir. Muchos hombres no quieren contar este tipo de cosas. Simplemente porque le da vergüenza. O porque la sociedad nos enseñó de que el hombre no sufre, el hombre no llora, el hombre no se queja. El hombre simplemente debe ser fuerte, aguantar. Y eso está llevando a que muchas personas estén perdiendo la cabeza. Muchos hombres hoy en día se están deteriorando mentalmente. Y es simplemente porque no tienen un desahogo. El nivel de suicidio en los hombres en los últimos años relacionados a la salud mental ha incrementado bastante. Es algo alarmante y es algo que me motiva a tocar estos temas. Es algo que yo como hombre no me puedo quedar callado y simplemente digo, tengo que hacer algo. Yo tengo que dar mi granito de arena para que quizás muchos hombres se reflejen en mí, para quizás motivar a quien está padeciendo de estas enfermedades, comiencen a contarlo, comiencen a decir, hay un problema, yo no me siento bien, porque es válido. Eso no te hace peor, eso no te hace menor, eso no te hace más débil que nadie. Así que te invito que si es algo que tú lo padeces, si es algo que está sucediendo en tu vida, que lo comentes, que lo hables. Porque hay personas que te quieren, que te aman, que están dispuestos a escucharte. Y no te hablo desde las gradas. Yo no te hablo de un tema que lo busqué para venir a debatirlo en un video. Yo te hablo desde la parte de alguien que lo vivió, de alguien que pasó por eso. Yo te hablo desde mi historia personal, porque es algo que lo viví. Yo pretendía que estaba bien, como te contaba. Yo trataba de aparentar que mi mundo era perfecto, cuando por dentro me estaba muriendo, estaba destruido, me estaba cayendo a pedazos y simplemente por aparentar ser fuerte no se lo contaba a nadie. Este video viene por eso. Este video viene porque sé que hay muchos hombres en el mundo que están haciendo lo mismo. En este preciso instante hay hombres allí que se están cayendo a pedazos, pero siguen trabajando, siguen sosteniendo sus familias, siguen levantándose cada día a dar lo mejor de ellos. Y quiero decirte algo, hermano. Es válido reconocer que hay un problema. El primer paso para corregir este asunto es reconocer que existe. Es reconocer de que no estás bien.
Es reconocer que estás cargando con demasiado tú solo. Y no, simplemente no debe ser así. Yo llegué a un momento que el peso en mis hombros era tan grande que yo dije, necesito hacer algo. Ya mis pensamientos, hace un año exactamente, no eran para nada buenos. Yo pensé hacerme daño yo mismo. La oscuridad me embargó a un nivel de que yo pensé que mi vida ya no tenía sentido. Yo pensé que no había soluciones. Yo llegué a pensar que yo era la peor persona del mundo, que mi mundo ya no tenía arreglo y de que yo era más útil no existiendo que estando vivo. Y créeme que es algo que no se lo deseo a nadie. Es algo que sé que hay millones de personas en el mundo que están pasando por lo mismo, pero que no se atreven a contarlo. Y el primer paso debe ser reconocerlo. Luego de ese día, de esa noche tan oscura, que gracias a Dios no cometí una locura, no pasó a mayores, yo decidí que yo iba a enfrentar mis problemas. Yo decidí que era tiempo de hablarlo. Yo decidí que era tiempo de comunicarme, que era tiempo de buscar ayuda profesional. Yo entendí que era demasiado lo que me estaba sucediendo para seguir aguantando yo solo. Y es algo que si te pasa hoy, te invito a hacerlo. Yo no soy un experto en el tema de la salud mental, para nada. Esto es algo que me lo tomo muy en serio. Es algo que entiendo que no es una broma, que no es un chiste. Que hay personas allí quitándose la vida. Que hay personas allí que están destruyendo hogares. Hay personas allí que están dejando hermanas sin hermanos. Están dejando padres sin hijos. Es un tema que por tema de culturas, por temas ideológicos, los hombres de hoy en día no queremos hablarlo. Y yo he dividido o he encasillado el tema de la salud mental, o quizás el proceso, mi proceso, yo lo encasillé en 3 categorías que quiero compartir contigo. Como te mencionaba, la primera categoría, reconocer que hay un problema. Tienes que sentarte tú. Tienes que mirarte al espejo y entender que eso que te pasa a ti le puede pasar a cualquiera. Muchas veces queremos convencernos de que no es para tanto. Quizás estoy exagerando. Intentamos ignorarlo para seguir funcionando y para seguir adelante. Pero reconocer que no estás bien no significa que estás roto. Significa que estás dando pasos para mejorar. En la segunda categoría o el segundo proceso, hablarlo con alguien. Tú no tienes que contarle tu vida a todo el mundo. No todo el mundo es de confianza. No todo el mundo entiende este tipo de cosas. Pero sí tenemos personas cercanas, tenemos familiares, amigos. Tenemos siempre esa persona que prefiere escucharnos a que cometamos una locura. Busca a quien tú le puedas hablar sin que te juzgue. Busca un familiar, un amigo, una pareja, alguien de tu confianza. Explícale lo que sientes. Explícale lo que pasa por tu mente. Y créeme que dejar de guardarte todo eso para ti solito va a comenzar desde ese punto que lo hables, te va a quitar un peso de encima. Porque en mi caso, cuando yo me comuniqué con mi hermana, cuando yo le hablé a Yomaira y le dije, manita, me pasa esto. Manita, mira, tu hermano no está bien. Yo te prometo que voy a cambiar, yo te prometo que voy a luchar, pero me pasa esto, esto y esto. Desde ese día, yo sentí un alivio en mis hombros, yo sentí un alivio en mi vida. Yo sentí que había solución. Yo sentí que todo iba a mejorar, comenzando desde ahí. Contar tu experiencia, contar lo que sucede a alguien que te ama y que te quiere, es quizás la mejor medicina del mundo. Es quizás la mejor terapia que puedes darte tú mismo. Yo lo hice y me ayudó bastante, y es por eso que considero que es algo bastante importante en el proceso de uno no superar o no sanar de tus enfermedades mentales, pero mejorar y comenzar a sentirte más liviano. En el tercer lugar, para mejorar lo de la salud mental y comenzar a salir de ese cuadro, está lo de buscar ayuda profesional. Sí, está bien lo de hablarlo, contarle a un familiar, a un amigo cercano,
reconocer que hay un problema, todo eso ayuda mucho. Pero el tema de buscar ayuda profesional es un factor primordial. Es bastante importante hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque los psicólogos, los terapeutas, esas personas están capacitadas para ayudarte. Esas personas te van a proveer con las herramientas necesarias para tú lidiar con ese problema. No hay vergüenza en ir al médico y decir lo que te pasa. Ellos son profesionales. Ellos no están ahí para apuntar el dedo hacia ti. No hay que esperar necesariamente a que las cosas empeoren para uno pedir ayuda. Mira, la ayuda profesional funciona, pero también hay que poner de nuestra parte. Cuando tú combinas lo de reconocer que hay un problema, lo de hablarlo con tus personas cercanas, seres queridos, gente de confianza, y lo de buscar ayuda profesional, esas tres armas juntas son muy poderosas en contra de este tema. Esto es un tema que de verdad no te recomiendo guardártelo más. Eso no te hace menos hombre. A mí no me hace menos hombre. Desde que yo decidí buscar soluciones en este tema, yo me he convertido en mejor padre, mejor amigo, mejor hermano, mejor ser humano en todos los sentidos. Así que no me hagas caso a mí. Hay muchas personas por ahí quizás que han pasado por lo mismo. Busca ayuda quizás de alguien que lo haya vivido. Pero haz algo. No te quedes callado. No sigas encerrado y atrapado en esa oscuridad. Porque eso no es bueno. Y nuevamente, yo no soy un experto en el tema de la salud mental. Yo simplemente me considero un sobreviviente. Un luchador. Un ser humano que trata cada día de ser lo mejor que pueda. De resistir. De aguantar. De batallar. De pelear mis propios demonios. Mira, hay un montón de cosas que podemos hacer para cuidar nuestra mente. Yo en mi caso he encontrado un montón de actividades que quizás yo tomaba, no le prestaba atención, no pensaba que eran tan poderosas. El gimnasio, leer libros, bailar, caminar, escuchar música, salir de la casa, compartir con personas que te hacen bien. En mi caso, crear contenido. Esto se ha convertido en mi terapia personal. He decidido llevar mi historia a una cámara, plasmar mis ideas, mi creatividad, mis experiencias en videos que quizás algunos son de humor, algunos son controversiales un poco, pero en general tratar de demostrar de que sí se puede, de que alguien puede tocar fondo en todos los sentidos, pero que al mismo tiempo, si pones de tu parte y te agarras de papá Dios, vas a crecer y vas a salir de ese cuadro. Encuentra las cosas que te llenan por dentro. Hay miles de actividades ahí que podemos hacer que uno ni le presta atención cuando uno se siente en la cima del mundo. Yo no sabía que unirme a un grupo de baile social me iba a dar tanta felicidad. La mayoría de eventos que hacemos en ese grupo no hay alcohol incluido. Y yo jamás pensé que la música, el baile, el gimnasio, leer, todo eso iba a poder llenar ese vacío tan grande que yo sentía. Inténtalo, hermano, de verdad. Hay miles de soluciones, hay miles de cosas que podemos hacer, pero es momento de cuidar nuestra mente. Es momento de cuidar nuestra salud mental porque es bastante importante. Mira, al final del día, si tú no estás bien, ¿cómo te vas a asegurar de que los tuyos estén bien? Otra cosa importante en el proceso de mejorar la salud mental, en el proceso de sanar, en el proceso de ser una nueva persona, es reconocer que los días malos siempre van a estar ahí. Simplemente porque lo reconociste, porque lo hablaste, porque buscaste ayuda profesional y porque estás haciendo actividades positivas que sacan tu mente de ese encierro y de esa oscuridad, no significa que no va a haber días malos. Eso va a suceder muchas veces. Pero los días malos, uno aprende a sobrellevarlo. No se trata de decir, ya lo superé, ya nunca jamás me va a pasar. No se puede escupir para arriba. Y tú conoces el dicho. Va a haber días malos, pero también va a haber días buenos. Aprende a tratar de sobrellevar los días malos y a disfrutar los días buenos lo mejor que puedas. A veces los pensamientos y las emociones regresan.
Quizás ya uno piensa que lo superó y de repente caes en ese ciclo nuevamente. Y eso está bien. Eres un ser humano. Todos somos seres humanos y somos imperfectos. Pero una recaída no significa que volviste al punto cero. No significa que volviste a caer y que ya no puedes salir otra vez. Es simplemente entender de que la vida no es perfecta. A veces te llega un pensamiento negativo y hay que tratar de buscar con qué contrarrestarlo. Pensar en algo positivo, pensar en algo que te dé paz, pensar en algo que te llene, que te dé alegría. Y de eso se trata, sobrevivir. El tema de la salud mental puede afectar a cualquiera. Mujeres, niños, hombres, envejecientes, adolescentes. Eso lo entiendo. Y como dije, esto no es una batalla de géneros. Lo que pasa es que muchos hombres lo callamos y tenemos miedo a hablarlo. Y yo quiero ser bien honesto. Si eres hombre y lo estás pasando mal, si te sucede esto que yo he contado, si tú estás pasando por algo, mira, tú no tienes que demostrarle a nadie que eres el más fuerte del mundo. ¿Tú sabías que ser fuerte también es reconocer que necesitas ayuda? ¿Tú sabías que llorar no te hace menos hombre? Que hablar de tus problemas no te hace más débil que los demás. Hermano, pedir ayuda no te hace menos hombre. Porque a mí no me ha hecho menos hombre. Y ni lo veo así, ni lo considero así. Ya yo te he hablado de reconocer, de hablarlo, de las herramientas que hay ahí. Úsalas. Busca ayuda, háblalo, llora, coméntalo, reconócelo. Eso no te va a quitar un pedazo. Te aseguro que si sigues estos pasos, que si sigues mis palabras y te llevas de mi experiencia personal, vas a sentir un alivio. Vas a sentir que hay cambios. Te lo digo de corazón, no porque me lo contaron ni porque me lo inventé, sino porque lo viví, porque lo vivo a diario, porque también me llegan días malos y pensamientos oscuros, porque sé que esto es una realidad y porque yo era uno de esos que me daba miedo y vergüenza hablarlo. Y si tú llevas tiempo pasando por situaciones, aguantando en silencio, sin hablarlo con nadie, sobrellevándolo, ¿sabes qué? Quizás hoy sea el día de contarlo. No se trata de solucionar tu vida completa en un día. No se trata de que la situación mejore de un día para otro, pero se trata de dar el primer paso. Buscar ayuda. Habla con tu gente de confianza. Reconocer que hay un problema. Busca actividades positivas que te puedan ayudar a salir adelante. Pero no sigas en silencio. No sigas en oscuridad, porque muchas veces eso se puede convertir en una bomba de tiempo. Muchas veces cuando venimos a buscar ayuda y a reconocerlo, es demasiado tarde. Te quiero dejar con este mensaje final. Te doy las gracias por llegar hasta el final de mi video. Por favor, suscríbete si no lo has hecho. Comparte, comenta. A mí me encanta leer los comentarios. Ayúdame a que mis videos y mi experiencia llegue a más personas que quizás el día de hoy necesitan escuchar este mensaje. Mi nombre es Juan Pablo Hernández. Esto es De Todo con JP. Te deseo un bonito día, un montón de bendiciones y ya tú sabes.